anterior, o sea, dado una sección, ubicamos el baricentro y respecto de ejes baricéntricos, aplicando el teorema de Steiner y el teorema de ejes paralelos, estos dos teoremas, ese que relaciona ejes paralelos y vincula momentos centrífugos, y el teorema de Steiner, que también relaciona ejes paralelos, pero se refiere a momentos de inercia. Con esos dos, esas dos expresiones referidas a momentos de segundo orden respecto a ejes paralelos, nosotros estamos en condiciones de, dada cualquier sección, calcular momentos de segundo orden respecto de ejes X e Y baricéntricos o X, Y ubicados en cualquier lugar. ¿Han visto este práctico? ¿Tienen alguna dificultad? Así la vemos ahora. Esto está como un trabajo práctico adicional a este trabajo práctico que les dije que terminaran, ¿no? O sea que, siendo la misma sección y la misma área, perdón, pero cambiando la posición de las partes, digamos, que conforman esa superficie, cómo van variando los momentos de segundo orden, que esto sí, creo que he visto un solo trabajo práctico que he visto el día de hoy. Completar esto, que lo pueden hacer por ahí, si se dan cuenta, con este cálculo que hicimos detallado para esta sección, ustedes por ahí lo pueden completar, sin necesidad de hacer un cálculo adicional. Donde requieran algún cálculo adicional, lo tendrán que hacer para justificar estos valores, ¿no es cierto? Pero si ustedes se dan cuenta que el momento de inercia respecto al eje X de esta sección 1 es igual que la sección 2, y bueno, lo ponen, ¿sí? Lo pueden poner. Es igual que la sección 3, lo pueden poner, ¿sí? Porque no va a cambiar ese cálculo si lo analizan. Lo mismo en la sección 4. Tienen todos el mismo momento de inercia respecto del eje X baricéntrico. En este caso, estos ejes son baricéntricos. Y bueno, aquí al rotar la sección, algo va a cambiar. La idea es que completen estos valores que están en blanco aquí, que lo tienen como trabajo práctico. Al cual vamos a complementar con estos 3 ejercicios que les he subido ahí. ¿Tienen alguna consulta para hacer? O sea, la metodología es exactamente la misma. Por supuesto que aquí aparecen figuras no rectangulares, pero que en esta tabla ustedes pueden extraer los elementos que les hace falta, ¿no es cierto? Para sección triangular, para sección circular o semicircular, que es lo que nos está haciendo falta para esta sección, por ejemplo. Ahí tengo una sección circular que tengo que quitar de esa superficie que es la que está pintada, y aquí tengo una superficie triangular que depende cómo analicen el conjunto de la sección, a lo mejor podrán quitar si trabajan con un cuadrado de 30 por 30, tendrán que quitar un semicírculo de radio 10 y un triángulo de 20 por 15. Pero podrían por ahí trabajar con un rectángulo de 30 por 15, quitándole un semicírculo, sumarle un
rectángulo de 10 por 15 y sumarle un triángulo de 15 por 20. También, hay, la subdivisión de las áreas la van a hacer ustedes. Pero van a necesitar evidentemente triángulos, semicírculos y un cuadrilátero, un cuadrado, un rectángulo, que lo tienen en las tablas, en estas tablas que complementa con otras tablas más completas que tenían, que ya les había subido, a la cual tiene un agregado de perfiles. Tienen 5 o 6 tablas de perfiles normalizados. Perfiles, esto lo deben haber, más de uno lo debe haber visto, estos son perfiles I o doble T, perfiles U, perfiles ángulo, ¿sí? Angulares significa que estos dos lados son iguales. Perfiles L o ángulos de lados desiguales, ¿sí? Acá le llaman angulares de lados desiguales y aquí le llaman angulares solamente. Cuando hablamos angulares directamente ya suponemos que los lados son iguales. Si son angulares de lados desiguales, evidentemente A y B, como verán ahí, las dos cotas son distintas. Y bueno, evidentemente como cambian el lado A y B de, por ejemplo, de este ángulo, este perfil angular, ahí tienen las dimensiones, A por B por S, que es el espesor, ¿sí? Que lo tienen acotado ahí. Y la designación es 30 por 20 por 3 o por 4. Se ve que este ángulo, este perfil L viene de 30 por 20, pero puede tener de espesor 3 o 4 milímetros. ¿Sí? Son distintos perfiles que vienen comerciales, que se pueden conseguir, con los cuales uno podría eventualmente plantear esas dos secciones que les he planteado aquí. Fíjense, son dos secciones correspondientes a una viga, a una columna, podría ser perfectamente, compuesta de partes donde cada parte puede ser un perfil. Fíjense en el problema 2, tengo perfiles L o angulares de lados desiguales, donde 65 es uno de los lados, 50 es el otro y 9 es el espesor. ¿Sí? 4 angulares, ahí están ubicados en las esquinas, y 2 chapas verticales y otras 2 chapas horizontales, dispuestos todos simétricamente. Aquí tengo 2 ejes de simetría X e Y, que son los que están indicados. Por lo tanto, el baricentro no me hace falta ubicarlo en ese caso, ¿no es cierto? Y aquí tengo una sección parecida, donde en lugar de tener perfiles L y 4 chapas, tengo también una sección conformada de 2 perfiles U y 2 chapas. Evidentemente estas secciones se conforman uniéndolas rígidamente entre sí. Las L a las chapas o las U a estas 2 chapas. O por soldadura o por mediante tornillos, remaches. La idea es que quede una sección rígida. Y bueno, aquí también quiero que calculen JX, JI y JXI. Esa es la idea de estas secciones. Evidentemente, ¿de dónde voy a sacar los datos de cada una de las partes? Y me voy a ir a la tabla. ¿Sí? Me voy a ir a la tabla donde
para el perfil normal de 65 por 50 por 9, perdón, no, el perfil angular de 65, fíjense, están leyendo ahí 65 por 50 por 9. ¿Qué me dice aquí? ¿Qué sección tiene? 9,58 centímetros al cuadrado. EX y EI, fíjense, EX, E sub X y E sub Y. Ahí está E sub X y ahí está E sub Y. ¿Qué me miden? Respecto de este canto y de este canto, me está midiendo la posición del baricentro. Me está dando dónde está ubicado el baricentro, ¿sí? Con E sub X y E sub Y. ¿Y qué más me hace falta, además del baricentro de cada parte, para poder aplicar Steiner? Los momentos y el área, ¿no es cierto?, que la sacamos de aquí, 9,58 centímetros al cuadrado. Bueno, esta tabla continúa aquí. Acá vuelvo a tener 65 por 50 por 9, y fíjense que tengo además JX, WX, que vamos a ver qué es, y JI. ¿Qué son JX y JI? Los momentos de inercia respecto de los ejes X e Y de ese perfil. Entonces, con esos datos individuales vamos a poder aplicar Steiner para poder resolver la sección compuesta que tengo aquí. Y evidentemente estas chapas no son más que secciones rectangulares, donde ahí tienen la altura y tienen el ancho. Cuidado con las dimensiones aquí, ¿no? Todo esto está en milímetros y en la tabla recién veíamos que era centímetros. Bueno, tendrán que uniformar dimensiones para poder resolver la sección. ¿Sí? ¿Damos alguna pregunta de este trabajo práctico? Así ya lo pueden ir trabajando y lo presentan. Por ahora quiero que calculemos JX, JI y JXI, lo mismo que hicimos con esa sección que vimos en la clase pasada. ¿Cuánto valdrá J el momento centrífugo respecto de los ejes X e Y baricéntricos del problema 2 y el problema 3? ¿Cuánto vale en ese caso? Por la simetría, 0. Bien. ¿Se acuerdan que era lo mismo que nos pasaba en el problema 2? En el ejercicio 3. ¿Por qué? Y porque X es un eje de simetría, entonces el momento centrífugo vale 0, y aquí tengo dos ejes de simetría, por lo tanto el momento centrífugo respecto a dichos ejes es 0. O sea que para estos casos es suficiente calcular cuánto vale JX y JI de esta sección, descompuesta en 4 perfiles angulares de lados desiguales y 4 secciones rectangulares. Y aquí tengo 2 secciones U, donde los datos los vamos a sacar de la tabla. Fíjense que además de bueno, ya la habíamos pasado, además de la sección angular, tenía la sección U, donde fíjense que la designación que les da es 260, dice. ¿Qué significa 260? Así como el ángulo me daba 65 por 50 por 9, donde 65 significaba el lado mayor, 50 el lado menor y 9 el espesor. Cuando hablo de perfil normal U, en este caso 260, me está dando la designación 260
implica la altura, la altura del perfil. La altura H, ahí la ven, sería 260 milímetros. Fíjense, dimensiones en milímetros. ¿Y qué tengo aquí? El área, la posición del baricentro también, que evidentemente este es un perfil que tiene un eje de simetría, o sea, va a estar a la mitad de la altura el baricentro. Pero me hace falta saber qué. Sobre ese eje de simetría, ¿dónde está posicionado el baricentro? Y fíjense que hay una dimensión, que ahí está, E sub I, que me dice desde este lado hasta el baricentro, esa dimensión me da la posición del baricentro, E sub I. Y la tienen aquí al final. Distancia del eje I E sub I. Del eje al, en este caso, a este lado exterior del perfil. Y bueno, para ese perfil, E sub I vale 2,36 centímetros. ¿Sí? El área de ese perfil vale, tienen que sacar los datos de la tabla nomás, 37,9 perdón, no. La sección es 48,3 centímetros al cuadrado. Esto es lo que pesa por metro el perfil. Y JX, fíjense lo que vale, 4.820 centímetros a la cuarta y JI 317 centímetros a la cuarta. Entonces, con esos datos que van a sacar de la tabla, van a poder directamente resolver cualquiera de esas dos secciones, aplicando el teorema de Steiner, básicamente. Y JXI directamente 0. ¿Estamos con estos ejercicios adicionales, digamos, de momento de segundo orden? ¿Alguna pregunta? Tendría que ver lo propio, o sea, cómo lo descompuso ese perfil, por ejemplo, está descompuesto en 3 partes, sería la sumatoria. Dos perfiles, acá, tengo dos perfiles U, que están ahí se ven ubicados, y estas dos chapas, que vamos a suponer que esta chapa tiene, bueno, fíjense que la chapa llega desde el borde exterior del perfil al borde exterior del perfil. ¿Cuánto tiene esa chapa? 450 milímetros o 45 centímetros de ancho, que están por encima de estos dos U, la parte superior y la parte inferior. Entonces mi perfil se descompone en dos perfiles U más dos secciones rectangulares de 45 centímetros por 1 centímetro, 45 de ancho por 1 centímetro de alto. Ah, lo hacemos igual que los otros, digamos, como la Es sumatoria. exactamente igual que los otros. Claro. Exactamente igual que los otros. La sección rectangular ya la vimos, ¿no es cierto? ¿Cuánto valía el momento de inercia respecto de ejes baricéntricos? Eso ya lo vimos, evidentemente tienen en la tabla la sección rectangular también, en la parte superior. Pero es lo mismo que ya vimos en el ejercicio anterior. Y las demás partes son perfiles. Exactamente igual. Entonces yo ya tengo los datos de cada parte, sea un rectángulo, sea un triángulo, sea un semicírculo, sea un perfil. ¿Por qué? Porque del perfil me voy a ir a la tabla y voy a sacar lo que me haga falta para resolver el momento de inercia de la sección compuesta, llamémosle así.
de 2 perfiles U más 2 chapas cuya sección es rectangular, o de 4 perfiles ángulo de lados desiguales más 4 chapas de sección rectangular, tengo que aplicar para los ejes baricéntricos indicados, calcular el momento segundo orden, y para eso tendré que aplicar Steiner. Igual como el ejercicio que vimos. Bueno, a ver, vamos a ver este perfil rápidamente, vamos a ver si pueden ver, vamos a ver si pueden ver en el pizarrón, vamos a hacer una prueba. Vamos a desarrollar esta sección, ¿sí? Esta tabla ustedes la vamos a poner, voy a copiar los valores de el perfil 260, ¿sí? ¿Qué me hace falta para aplicar Steiner para cualquier sección? El momento de inercia respecto de ejes baricéntricos y el área, ¿sí? Y después tendré que evaluar la distancia que hay entre el eje baricéntrico de la sección y el eje paralelo que pasa por el baricentro de cada parte, ¿no es cierto? Eso decía Steiner. Entonces, ¿qué elemento me hace falta? Yo voy a copiar los valores de la tabla. Entonces, ¿qué tengo aquí? Bueno, yo sé que la altura es 260 milímetros o 26 centímetros. ¿Sí? B, el ancho B, ¿qué es? Este lado, que vale ¿cuánto? 90 milímetros o 9 centímetros. Eso me daría las dimensiones exteriores, ¿no es cierto? H y B. La sección me hace falta. ¿Cuánto vale la sección? 48,3. Yo se los voy a copiar aquí a la sección del... ¿Cómo la llama? F igual a 48,3. La altura dijimos 26 centímetros. Y el lado 9. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me hace falta? Si seguimos mirando a la derecha. JX. El JX es referido al eje X que está marcado en la sección. ¿Cuánto vale el JX? 4.820 centímetros a la cuarta. ¿Y JI cuánto vale? JI vale 317, ¿sí? Sí, profe. Estas tablas ustedes las van a tener, o sea, es cuestión de sacar los datos que le haga falta. Y hay un dato muy importante que me hace falta todavía. Es la posición del baricentro de ese perfil, que sabemos que va a estar a la mitad de la altura, y esta medida, ¿se acuerdan? El SUI, desde este lado exterior, vale 2,36 centímetros. ¿Sí? Entonces ya sacamos los datos de el perfil. Las demás es una sección rectangular, ¿sí? Las dos chapas. Bueno, quiero que me digan cómo calculamos el JX de ese perfil.
Yo voy a ir anotando en un pizarrón que espero que puedan ver. Ahora lo vamos a